Hola, este es el segundo video de su clase de política microeconómica. Recuerden que tanto este como el anterior video la presentación se basa en el capítulo 15 del libro de Cuadrado y sus coautores sobre política económica. Veamos los tipos de políticas microambientales que nos interesa estudiar hoy. En primer lugar, están las políticas descentralizadas, que son políticas que, por un lado, son menos intervencionistas, no se trata tanto del castigo o el premio, sino más bien de dejar listas y bien definidas las condiciones iniciales, los derechos de propiedad, por ejemplo, pero también son leyes de responsabilidad civil, de educación, son políticas tipo MOCUS, ¿no? Para concientizar a las personas. Entonces, claro, estas políticas tienen la ventaja de que una vez el buen comportamiento se arraiga en la sociedad, pues el trabajo del hacedor de política es mucho más fácil, porque se trata más de un cambio de conciencia que de algo así como castigo y premio, ¿sí? Mientras que las otras dos políticas, si son con este tipo de orientación, están las políticas regulatorias, que se refiere a las normas, y las políticas de incentivos y desincentivos, donde están los impuestos piguvianos y la creación de mercados como permisos de contaminación. Piensen en el protocolo de Kioto, por ejemplo. Miren, empecemos entonces con las políticas descentralizadas. En la medida en que éstas producen resultados solo en el mediano y en el largo plazo, pues políticos impacientes no utilizan con tanta frecuencia estas políticas. Lo otro es lo que les había dicho, en la medida en que se trata más bien de un cambio de conciencia, su impacto en el largo plazo puede ser mucho más importante que el de las regulatorias y las de incentivos. Miremos un ejemplo práctico y fíjense que este ejemplo es fundamentado en el teorema de Coase, que ustedes lo recordarán por microeconomía. En su curso de microeconomía debieron verlo. Recuerden que lo que el teorema de Coase dice es que en ausencia de costos de transacción, solamente con que el hacedor de política se encargue de establecer claramente los derechos de propiedad, la interacción entre las dos partes hace que se llegue a un equilibrio óptimo, ¿sí? En ese está inspirado este ejemplo. Entonces, fíjense este esquema, cómo lo podemos explicar. Tenemos en el eje vertical el beneficio marginal de las empresas, es decir, el ingreso marginal menos el costo marginal, que es esta línea con pendiente negativa, y tenemos también el costo marginal externo, es decir, la externalidad negativa que la producción genera en los consumidores. Entonces, la pregunta aquí es cómo se determina el nivel de externalidad óptimo, porque no es tan fácil como decir, no, pues que no haya nada de contaminación. Vamos a ver que ese tampoco es el nivel óptimo, porque de todas maneras la producción se necesita y porque el único agente que existe en la economía no es el consumidor, sino también la empresa productora. Tampoco el óptimo es la producción máxima que estaría dispuesta a tener la firma, porque eso genera un costo marginal externo muy alto a los consumidores. Entonces, ¿cómo llegamos al equilibrio óptimo? Pues ese es el punto donde el beneficio marginal de las empresas iguala al costo marginal externo. ¿Por qué un punto diferente a este no es óptimo? Porque si existiera menos polución, fíjense que el beneficio marginal que obtendrían las empresas es mayor que el costo que se genera o se impone sobre los consumidores. Entonces podría existir algún tipo de compensación y la sociedad ganaría en su conjunto. O si fuera mayor a E asterisco el nivel de polución y de producción, entonces el costo marginal de los consumidores es mayor que el beneficio que esas unidades adicionales de polución generan en las empresas. Así que socialmente no sería óptimo. Pero entonces, ¿cómo llegamos a este nivel óptimo? Entonces, lo que se plantea aquí es que, sin importar sobre quién recaigan los derechos iniciales, lo que debe garantizar el hacedor de política es establecer esto claramente, es decir, establecer que el consumidor tiene derecho a no ser contaminado o que el productor tiene derecho a ejercer su actividad productiva. Y una vez estos derechos están asignados, la
interacción entre los dos agentes, entre consumidores y empresas, va a hacer que se llegue al óptimo. Pongamos un ejemplo en el que el gobierno dice que los derechos están asignados al consumidor. Entonces, el consumidor inicialmente escogería 0 nivel de producción y de polución, ¿no? Pero fíjense que si se aumentara en una unidad la producción, el beneficio marginal de la empresa es muy grande, es mucho más grande que el costo que esa unidad le genera al consumidor. Así que la empresa estaría dispuesta a pagar una cantidad mucho mayor a lo mínimo que estaría dispuesto a recibir el consumidor para ser compensado. Y esto es cierto en toda esta área B hasta el punto E asterisco, ¿sí? En ese punto el beneficio de la empresa es A más B y el costo para los consumidores es B. Estos beneficios y costos respectivamente determinan lo máximo que la empresa estaría dispuesta a pagar cuando negocia con el consumidor y lo mínimo que el consumidor estaría dispuesto a recibir para acceder a unidades adicionales de polución, hasta que se llega al punto E asterisco. Lo mismo exactamente pasaría si los derechos son asignados a las firmas. Ellos escogerían entonces el punto X máximo o E máximo, que es donde se maximiza el beneficio privado porque el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces ahí fíjense que con que la empresa disminuya en una unidad la polución, esto en términos de beneficio que pierde no es demasiado, mientras que lo que gana el consumidor en términos de costo que deja de percibir es muy alto. Así que los consumidores estarían dispuestos a negociar con el empresario con tal de que se reduzca esas unidades de polución, y eso es cierto en toda esta área hasta el punto E asterisco. De aquí para allá ya no negociarían más porque al consumidor el beneficio de la empresa es más alto que el costo del consumidor, así que pues ya no valdría la pena que el consumidor negocie o compense a la empresa para que deje de producir y por tanto de contaminar. Entonces, fíjense que empezando desde cualquiera de los dos puntos se llega al punto E. ¿Listo? Entonces, este es el primer ejemplo de política, es descentralizada, no es tan intervencionista, solamente al principio el gobierno interviene y de ahí en adelante son las partes las que intervienen. Obviamente, pues esto tiene muchos problemas, por ejemplo, que puede hacer que el productor o los productores tengan mucho más poder que las víctimas por la contaminación, así que no es tan clara esta transacción. Lo otro es que puede hacer que sea muy difícil identificar a todas las víctimas, si por ejemplo estamos hablando de un río contaminado que está a lo largo de un área extensa. Entonces, pues digamos que en la vida real esto se puede complicar mucho más, excepto cuando se trata de por ejemplo, comunidades específicas o donde claramente las partes sí se pueden identificar. Entonces, aquí les dejo un ejercicio para que ustedes practiquen y lo hagan para que estudien. ¿Listo? No, ninguno de estos ejercicios me los tienen que entregar, pero sí deben asegurarse de hacerlos y si tienen alguna dificultad me preguntan. Bueno, con las políticas regulatorias. Estas tienen unas ventajas y es que, pues por un lado, generan estabilidad a los empresarios, pero también son políticas que son muy efectivas. Por ejemplo, si lo que se quiere lograr es proteger un ecosistema o se quiere proteger una especie en peligro, entonces, bueno, en esta medida, estas políticas serían más efectivas que incluso las descentralizadas. Y las desventajas es que una de ellas es que hay altos costos de monitoreo, de control y vigilancia por parte del hacedor de política, si se cumple o no se cumple la norma. Y también se pueden presentar problemas tanto de ineficiencia estática si hay regulación uniforme, y eso es porque las empresas pueden tener diferentes costos marginales de reducción y si se hace una regulación uniforme, pues esto puede generar ineficiencias. También puede generar un problema de ineficiencia dinámica si las empresas no tienen incentivos para, a partir de innovación en tecnologías limpias, reducir la contaminación. Bueno, entonces, miremos un ejemplo de
política regulatoria. Aquí tenemos nuevamente el beneficio marginal y el costo marginal externo. Y en el eje horizontal tenemos la producción y la contaminación. Fíjense que en este y en el anterior ejemplo la única manera de disminuir la contaminación es disminuyendo la producción. Esto no tendría que ser así si la disminución en la contaminación se hiciera a partir del uso de tecnologías limpias. Pero aquí estamos poniendo este tipo de ejemplos. Más adelante vamos a poner uno en el que la reducción en la contaminación se hace a partir de tecnologías limpias. Fíjense que si el hacedor de política conoce el costo marginal, la externalidad negativa que genera la producción, entonces puede llegar a establecer la multa óptima que le permitiría alcanzar el punto en el cual el beneficio marginal de la empresa es igual al costo marginal externo. Si el estándar ambiental que se quiere alcanzar es el óptimo, es decir, E asterisco, entonces la multa adecuada es M asterisco. ¿Sí? No puede ser ni mayor ni menor. Si es menor la multa, pues no se va a alcanzar ese estándar, sino uno mucho más elevado. Porque no va a llegar hasta aquí, porque en este punto el beneficio marginal de la empresa es mucho mayor a la multa que tiene que pagar, entonces pues le conviene seguir produciendo y pagar la multa. Eso es cierto hasta este punto. De aquí en adelante ya la multa sería mayor a su beneficio, entonces para aquí, pero esto es mucho más alto que el óptimo. Lo mismo podría descacharse la entidad reguladora imponiendo un estándar ambiental muy bajo, imponiendo una multa como la que estoy señalando aquí con el cursor. Con esta multa se alcanza este nivel de producción y de polución, pero en este nivel el beneficio marginal de las empresas es mucho mayor que el costo marginal de los consumidores. Así que a partir de un esquema de compensación adecuada se podrían obtener ganancias sociales. Entonces, este es otro ejemplo de política ambiental. Aquí les dejo también un ejercicio que ustedes deben resolver. Y recuerden, me preguntan cualquier duda. Vamos a otro ejemplo de política regulatoria. Aquí vale la pena mencionar un texto escrito a finales de los 60 por Harding llamado La tragedia de los comunes. Este es un texto muy interesante en el que el autor llega a la conclusión de que los bienes comunes en las sociedades se van a extinguir en un futuro próximo. Lo que hace es predecir la pérdida, el deterioro, incluso la desaparición de los recursos naturales. Y de hecho, pues también propone algunas medidas como para aliviar este proceso, pero eso en la práctica pues no ha tenido mucho impacto debido pues a la ambición sin límite de algunos empresarios, no todos obviamente, muchos de los empresarios tienen ética y les importa el medio ambiente, tienen responsabilidad social, pero otros no les importa echar químico dañino en la tierra, en el mar, en los ríos, y eso pues tiene un efecto realmente destructivo. Bueno, con este ejemplo vamos a empezar el tercer video. Dejemos este hasta aquí.